Nos pondremos nerds y analizaremos a Bucky Barnes, mejor conocido como el Soldado del Invierno, interpretado por el actor Sebastian Stan en el UCM. Estaremos revisando elementos como su personalidad, su temperamento y sobre todo lo que comunica con su estilo. Antes de empezar, me gustaría mencionarte que el jefe de vestuario lo hizo excelente en esta serie, y es que no me dejarás mentir, si ya prestaste algo de atención a los atuendos que utilizan los personajes, habrás notado que lo hacen excelente y que lucen de maravilla. Pero nos vemos muy bien. Esto es porque no es cualquier persona, sino que se trata de Eric Dayman, que fue el jefe de vestuario de la serie Gossip Girl y Sex and the City, así que experiencia tiene de sobra. Por si acaso tú no lo conoces, daremos un breve repaso de quién es y qué significa en la serie. El Soldado del Invierno es un personaje que era el mejor amigo de Steve Rogers cuando estaban enlistados en el ejército. Posterior a esto, se vuelve un soldado entrenado por Hydra y se le inyecta el suero del super soldado, además de que se realizan otras pruebas psicológicas y mentales para programarlo como una máquina de guerra. Posterior a esto, vemos que recibe un tratamiento psicológico para romper estas barreras en Wakanda, y sus habilidades, entre ellas son el manejo del armamento, una alta habilidad para pelear cuerpo a cuerpo, estrategia y sobre todo fuerza y resistencia sobrehumana. Por alto el brazo de vibranium con el que cuenta y que fue desarrollado con la tecnología wakandiana. Los primeros aspectos que tendremos que analizar para entender cómo es Winter Soldier son los de su personalidad. Primero vemos que es un hombre que no reacciona ante los estímulos externos, es decir, siempre se mantiene muy cerrado en cuanto a sus emociones, no interactúa con el mundo y casi no habla. Además de esto, no hace bromas, lo cual es algo muy habitual dentro del UCM. Esto tiene como consecuencia que es un personaje sumamente analítico y observador. Está todo el tiempo consciente de lo que está pasando y siempre está preparado para la batalla. Tal vez algo de las secuelas de su entrenamiento con Hydra. Sobre todo, se mantiene siempre al margen. No se involucra si no es que no lo llaman o que son cuestiones personales las cuales considera que debe de arreglar. Un gesto o un ademán común que vemos dentro de la serie es que mantiene todo el tiempo, o en gran medida, los brazos dentro de los bolsillos de sus chaquetas. Esto podría ser como un tipo de mecanismo de defensa de mantenerse aislado, guardarse sus comentarios y poner una barrera entre él y el mundo exterior, que también lo estaremos revisando porque lo comunica con su ropa de manera sumamente evidente. Vemos que otro elemento de su personalidad es que suele ser muy voluble en ciertos temas. Si bien suele mantener una cierta actitud hacia el resto del mundo, cuando se sobrepasan ciertos límites con ciertos temas o algunas cuestiones importantes o significantes para él, vemos que rompe de inmediato esta barrera y entra en acción. Es furtivo con su mirada, y es que una de las cosas más importantes dentro de Winter Soldier es la manera en la que se queda viendo fijamente siempre que se sienta amenazado, para corresponder como en este sentido de ser un depredador y que está siempre preparado para el ataque. También lo vemos como una persona sumamente confiada de sí misma, y cómo no serlo después de todo el entrenamiento que recibió. Con esto definiremos como resumen que Winter Soldier tiene una personalidad un poco áspera, difícil de manejar y sobre todo es introvertido, es muy limitante respecto a su interacción con el mundo y es alguien que prefiere reservarse sus pensamientos y sus palabras para las personas adecuadas, sobre todo porque recordemos que tiene un temor, el cual es volver a ser el asesino que en algún momento Hydra lo entrenó para ser. Y ahora vayamos de lleno con la vestimenta de Winter Soldier. A lo largo de toda la serie lo vemos cambiar muy poco de atuendo. No es que tenga muchísimas prendas ni que las combine de manera muy diferente. De hecho, el outfit con el que más lo estaremos viendo será una camiseta color gris y una denim jacket o chamarra de mezclilla. Sin embargo, cuando se pone manos a la acción, utiliza una biker jacket. Y si bien no es el corte tradicional de motorista, que es el corte perfecto, que lo estarás viendo aquí en pantalla, ¿qué significa utilizar una prenda tipo biker? Es sinónimo de rebeldía y de fuerza y de poder, sobre todo porque representa al movimiento motorista, principalmente de origen británico en la década de los 50. La biker jacket es una prenda diseñada en 1928 por Irving Scott para Harley Davidson en la zona de Long Island, Estados Unidos. Por lo tanto,
Es una prenda que está comunicando toda esta sensación de virilidad, rudeza, de exclusividad, como lo fue en algún momento en Gran Bretaña, y sobre todo de puertas cerradas, de mantenerse alejado, de ser una persona con la cual no te quieres meter. Por lo tanto, la biker va muy bien con lo que estuvimos revisando sobre su personalidad, ya que cierra completamente canales de comunicación y lo hace ver como el chico rudo que siempre lo vemos ser en pantalla. Además de esto te mencioné que utilizaba una denim jacket, pero ¿qué comunica a nivel semiótico una chamarra de mezclilla? Bueno, recordemos que la tela de mezclilla era un elemento que utilizaban principalmente los trabajadores, la clase obrera, sobre todo en el siglo XX. Por lo tanto, era una tela no muy bien recibida en aquellas épocas. Esto porque, como lo mencionamos, era de clases bajas. De hecho, no es hasta la mitad de este siglo que se empieza a popularizar dentro de los jóvenes, porque es también un símbolo de rebeldía. Aunado a la biker, estamos viendo cómo el vestuario de Winter Soldier está precisamente diseñado para comunicar toda esta rebeldía, este poder, esta virilidad y sobre todo esta fuerza. Bueno, un poquito de contexto sobre la chamarra de mezclilla. Me gustaría mencionarte que es creada en 1870, pero Levi's, la tienda de confianza y de excelencia en cuanto a mezclilla, saca su versión rivetada, que significa que tiene este diseño que te estará apareciendo aquí en pantalla, en color dorado con el hilo emblemático de la marca. Esto lo hace en 1905 y es el icónico modelo 506. Es tanta la demanda de esta chamarra en aquella época que sacan una versión mucho más económica llamada modelo 213, y a partir de ahí, 50 años más tarde aproximadamente, Levi's redefine esta prenda en el modelo 507, el cual viene a ser el segundo tipo de la chamarra de mezclilla y que todavía podemos ver hoy en día. Recapitulando un poco, recuerda, biker jacket, chamarra de mezclilla. Los dos son elementos que comunican rebeldía, masculinidad y sobre todo mucha fuerza. En la sección del calzado estaremos revisando que Winter Soldier normalmente utiliza botas. No se alcanza a distinguir muy bien si son botas tipo biker o si son botas militares. Sin embargo, para darle continuidad al video y a la prenda que utilizaba, definiremos las botas biker. Por cierto, si tú quieres conocer acerca de las botas militares, te estaré dejando aquí una tarjeta donde estará el video y el análisis de el villano o el antihéroe Barón Zemo, igual de esta serie, para que vayas a verlo en cuanto termines de entender a Winter Soldier. Te estaba diciendo que las botas que analizaremos son las de tipo biker y son las que te están apareciendo aquí en pantalla. Surgen en 1820 para la caballería de Estados Unidos porque buscaba botas sin costuras ni ningún tipo de cordones. Tienen mucho auge durante esta época, después disminuye por la producción de botas militares precisamente para la Segunda Guerra Mundial, y es aquí donde hay una decadencia. Posterior a esto, como te había comentado, el periodo posguerra viene a manifestarse con muchos veteranos que toman el estilo de vida del motociclista y compran sus prendas de piel. Vemos la transición hacia la chamarra, corte perfecto y hecha sobre todo de piel, que es la biker que acompaña todo el atuendo de Winter Soldier. Ahora, una parte sumamente importante a la hora de entender la psicología de la ropa o de un outfit son los colores, porque todo el tiempo están emanando un mensaje. Aquí lo que estaremos viendo es que Winter Soldier es un personaje por sí mismo que comunica autoridad, es un emblema de esta misma y lo define muy bien por las tonalidades oscuras que utiliza. Recuerda que se mueve entre grises, vemos que utiliza un poco de guinda y también el negro es su aliado de cada capítulo. Por lo tanto, utiliza una ropa con predominio de negro que puede indicar la intención inconsciente de obtener el respeto y la sumisión de los demás, pero también el deseo de transmitir sensualidad, encanto sofisticado, autocontrol y refinamiento. No me dirás que esta descripción no encaja a la perfección con el arquetipo del personaje de Winter Soldier, y es que todas estas cosas no son tomadas al azar. Los diseñadores de vestuario están todo el tiempo pensando cómo comunicar y plasmar la personalidad de los héroes y villanos a través de su uniforme, de su vestimenta o de la manera en la que están llegando a través de la pantalla. Existe una prueba de temperamento que utilizamos los consultores en imagen pública para definir a nuestros clientes. Se llama la prueba de Lusher y consiste en seleccionar unas tarjetas de colores, y define esta prueba para entender un poco mejor a las personas con relación a los colores que eligen, que dan preferencia y que dejan hasta el último. Por lo tanto, él dice en su prueba, y cito textualmente, que el negro es un valor simbólico de protección. A veces resulta ser una defensa inconsciente
del estrés y de las emociones particularmente intensas e impetuosas. Aquí veremos reflejado toda esta personalidad y psicología atrapada dentro del proceso de cambio de Winter Soldier, y es que a lo largo de toda la serie lo vemos lidiar con el problema que representa la lista en la que están las personas que en algún momento dañó en su pasado, como el soldado del invierno. En otros estudios sobre la psicología de la ropa y en especial la comunicación a través del color negro, se define que el color negro en la ropa suele ser una barrera defensiva y de frontera, especialmente entre el propio mundo interno y el ambiente exterior que rodea a la persona, protegiendo y ocultando las emociones más íntimas, turbulentas y la propia vulnerabilidad e inseguridad, la falta sobre todo de confianza en sí mismo. Por supuesto, no estoy diciendo que tú compartas estas características si es que el color negro es uno de tus preferidos en el guardarropa. Sin embargo, aquí lo vemos plasmado de manera sumamente íntima y veraz, porque a través de todos los episodios vamos viendo cómo Winter Soldier va desarrollando una personalidad donde teme de sí mismo, y la evolución del personaje se da paulatinamente mediante él va progresando en cuanto al trabajo de su mente y de su psique para hacer las paces consigo mismo y con todo lo que vivió a la orden de Hydra. Como te mencioné, otro de los elementos que vemos presentes en los atuendos de Winter Soldier es el color gris. Este es un punto medio, siempre lo vamos a ver como la dualidad entre la luz, la oscuridad, entre el negro y el blanco. En ocasiones suele comunicar introspección y evaluación, que es precisamente lo que yo analizo que se presenta en esta serie. ¿Por qué? Porque es un color mediador que al mismo tiempo trabajaría en esta dualidad de Bucky Barnes al estar pensando todo el tiempo sobre si podría llegar a ser el asesino que fue, o sobre si tiene un futuro brillante como un héroe o quizás como White Wolf. Por lo tanto, este color no representa alegría porque no ha completado su proceso de transformación como personaje. Sin embargo, tampoco es completamente tristeza porque no es la persona que en ese momento fue y está trabajando para cambiarlo. Las tonalidades en específico que Winter Soldier utiliza en los episodios, según la autora Eva Heller, que tiene un libro sobre psicología del color, determina que estas dos tonalidades representan insensibilidad, indiferencia y sobre todo reflexión. No me dirás que estas tres características no compaginan perfecto con el soldado del invierno y toda la crisis existencial que está atravesando a lo largo de la serie. Un color más que estaremos viendo momentáneamente en el armario de Winter Soldier será el guinda, que es un derivado de la tonalidad rojiza, que a su vez se añaden ciertas características de este, como fuerza, valor, coraje, sangre y sobre todo guerra. Pero al verlo en una tonalidad un poco más oscura nos llega a transmitir un poco más de elegancia. Para cerrar con broche de oro el análisis psicológico respecto al color de Winter Soldier y sus atuendos, lo primero que necesito que hagas es que vayas y te suscribas. Sí, ve y dale click allá abajo porque es gratis, a ti no te cuesta nada, y si ya llegaste a este punto me ayudarías muchísimo para que crezca este canal y siga creando este tipo de contenido para ti. Además que tengo que avisarte que viene un poco de spoiler a continuación del penúltimo episodio, por lo tanto si no has llegado hasta este capítulo te recomiendo dejar el video de momento y regresar una vez que ya hayas avanzado. Bueno, una vez advertido podemos entrar con el análisis del color azul, que es la ropa que utiliza en el penúltimo capítulo Winter Soldier. Aquí lo vemos utilizando algo más casual, de hecho es una playera tipo Henley o cuello de panadero, que estaremos viendo aquí en la pantalla, y vemos cómo la tonalidad es completamente distinta a la paleta de colores que había estado manejando hasta el momento. Lo vemos que utiliza un color azul entre eléctrico, claro y sobre todo uno que cambia por completo el juego psicológico al que habíamos estado acostumbrados con el soldado del invierno. ¿Por qué? Porque el color azul normalmente se asocia psicológicamente con la verdad, la estabilidad, el liderazgo, la fuerza, el ímpetu, valentía, coraje, energía y sobre todo futuro. Aquí quiero que englobes toda la situación psicológica por la que pasó de crecimiento del personaje a través de cada uno de los capítulos. Como estuvimos analizando que con tonalidades un poco más oscuras como el negro y el gris comunicaba este proceso de reflexión y de autocomprensión interna. Sin embargo, aquí vemos la evolución completa del personaje y cómo se transforma en alguien que desea trabajar junto a Falcon para poder detener a los Flag Smashers.
¿Qué? ¿Somos compañeros? Colegas. No es necesariamente un equipo. No. Aquí es donde no me cabe duda de que el jefe de vestuario realizó todo esto con la mayor intención de ayudarnos a nosotros a entender al personaje de esta manera. No hay otra prueba más fidedigna que este cambio tan drástico de vestuario y sobre todo de tonalidades. Para finalizar con este análisis de Bucky Barnes, me gustaría cerrar con que te quedes que es un estilo seductor dramático, y si bien lo podemos llegar a ver muy cómodo durante toda la serie, ¿por qué lo catalogo en estos dos estilos? Que en momentos, si no sabes de lo que te estoy hablando, es porque no has visto esta serie en el canal, y te dejaré también aquí una tarjetita para que vayas y lo revises. Básicamente, seductor y dramático son dos elementos del estilo y de la producción a través de la indumentaria, que es la vestimenta, que nos ayudarán a comunicar cosas distintas. El seductor, por un lado, generará esta posición de deseo y atracción normalmente hacia el sexo opuesto, y el dramático por su lado cerrará canales de comunicación y se verá como alguien inalcanzable o alguien difícil de manejar. Estas son las principales características del atuendo de Winter Soldier, porque vemos como enaltecen su virilidad y su masculinidad en un sentido que resulta ser bastante estético y agradable. Y por el otro lado estamos viendo cómo cierra canales de comunicación y se vuelve alguien completamente lejano, y que, como mencionamos en el análisis de su personalidad, no desea interactuar de manera común, genuina y alegre, o al menos no es su estado normal de ánimo. Por lo tanto, dieron al clavo también con este tipo de estilos. Yo soy Martín Velázquez, consultor en imagen pública. Dale click aquí para suscribirte si no lo hiciste cuando te lo dije en el video, y también aquí te estará saliendo un video sugerido que seguramente te gustará muchísimo.